Porque prácticamente lo que vimos la clase pasada fue... ¿Cuál fue el último ejercicio que hicimos? ¿Cuál? No sé el número, pero era el límite cuando se aproxima a 1, de 1 sobre x menos 1 a la cuarta. Pero no noté el número. A ver, ¿cuál fue, jóvenes? Acuérdense, por favor, ¿qué capítulo era? Era el 3.5, ¿no? Hicimos el 5, profe. El ejercicio 5. Ok. Bien. Hicimos el 5, que fue un límite infinito, ¿verdad? Y lo concluimos. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a ver límites al infinito rápidamente. Vamos a ver algunos límites al infinito. ¿No hemos hecho ni el 19 o el 20? ¿No hicimos ninguno de esos? El 20 sí lo hicimos. Ok, el 20 sí lo hicimos. Vamos a hacer, entonces ya hicimos algunos al infinito, ¿verdad? Sí, profe. Pero vamos a hacer rápidamente el 23. Vamos a hacer el 23. Dítenmelo, por favor. ¿Sí? El límite, cuando x se aproxima a menos infinito, ¿Sí? está en la inversa Seno inverso. de x sobre raíz cuadrada de 4x cuadrada más 1. Bien. Muy bien, vamos a ver entonces. Obviamente, si yo hago sustitución directa, pues esto me va a quedar una forma indeterminada. ¿Sí están de acuerdo, no? Básicamente quedaría así. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí, profe. Forma indeterminada. Bueno, pues vamos a quitar esa indeterminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Volvemos a escribir el límite. ¿Sí? Y aplico teoremas de límites. Fíjense. ¿Están de acuerdo con esto, verdad? ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Vale? Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, como es un límite infinito y tenemos un denominador, ¿cuál era la técnica que teníamos que hacer para quitar esa indeterminación? ¿Cuál era? Tomar Podemos a X de mayor grado y dividir los términos entre esa. Ok, en este caso, ¿cuál es el exponente más grande? X. sería 1. X, No. es X. Aunque este es X cuadrado, el hecho de estar dentro de una raíz hace que esta expresión es de primer grado y esta tenga un grado bruto también de primer grado. Es un grado bruto, ¿no? Eh, entonces, seno inverso, sigo poniendo estas cosas. O sea, si yo dejo de poner límite está mal, ¿eh?
El límite se quita hasta que lo evalúo. No me tiene por qué dar huevonada y ya no poner, ¿vale? Tengo que seguirlo poniendo. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. Entonces divido entre la potencia más alta, o sea, así. Y al meter esta X dentro de la raíz, me va a quedar así, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Seno inverso de... Esto me da 1 sobre... Bueno, ahora sí ya. No, todavía no. Todavía no. ¿Sí? Y ahora sí ya quito el límite, fíjense, porque ya lo voy a evaluar. Ya lo voy a evaluar. Y entonces me va a quedar 1 sobre 2, ¿sí o no? Porque acuérdense que este va a valer 0. No oigo. Sí, profe. Ojo, ojo aquí, tampoco se trata de que lo hagamos a lo puro tonto. ¿A qué me refiero? Es menos infinito. Menos infinito. Pero, como sería, lo voy a poner así, miren, para que me entiendan. Paso por paso. Como está al cuadrado, me va a quedar así. Esto es muy importante, por eso es que lo estoy haciendo paso por paso. ¿Sí? Lo estoy haciendo paso por paso. Entró el aire y movió una ventana. Fíjense, menos infinito al cuadrado es infinito cuadrado, ¿no? Infinito cuadrado pues viene siendo infinito, ¿sí? Viene siendo infinito. Por eso es que me va a quedar así. Perdón, aquí es raíz. ¿Sí se entiende por qué ese es 0, no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Es 0. Ahora, aquí está lo que les iba, lo que les comentaba. El hecho de que esté al cuadrado hace que ese menos infinito se haga positivo, se haga más infinito. Porque si hubiera sido 1 sobre X, ahí sí sería, también sería 0. Pero por cuestiones prácticas diríamos que sería una cantidad muy pequeñita pero negativa. O sea, ya hemos hablado al respecto de esto, ¿no? Esto es como un 0, pero del lado negativo si estuviera la 1. Pero como está al cuadrado, el infinito se hace positivo y entonces ya sería un 0 como por la derecha. Sí, acuérdense que nunca va a valer 0 en realidad, ¿sí o no? Luego, Sí, profe. entonces, ¿cuánto me da? Profe. ¿Eso cuánto me da? Eso me da, ¿cuánto? Seno inverso de 1/2, en modo RAT. Modo RAT. Creo que me da 30 grados, ¿no? Pi sextos. Sí, profe, sale pi sextos. Pi sextos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, 30 profe. grados, 30 grados radianes. ¿Sale? Perdón, ¿cómo que 30 grados radianes? Ay, qué tonterías estoy diciendo. 30 grados o pi sextos radianes. ¿No? Luego. Sí, Luego. profe. Sí, profe, de acuerdo. Pues miren, vamos a pasar a este tema que es muy importante y que sí tenemos que ver lo que es la definición rigurosa del límite. Esta definición rigurosa del límite se le debe a Agustinus Cauchy. Yo creo que este va a ser uno de los vídeos que voy a tratar de compartirles sobre Cauchy. Cauchy es uno de los matemáticos
más importantes del siglo XIX. Muchos autores le consideran como el padre del análisis matemático, porque Cauchy siempre se preocupó por darle consistencia a las herramientas de las matemáticas. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, y así brevemente. Sabemos que el cálculo diferencial y el cálculo integral lo descubrieron Newton y Leibniz. Si bien ya Arquímedes había descubierto mucho antes, muchos miles de años antes, el cálculo integral. Y hablamos de que descubrieron porque desde mi muy humilde punto de vista, las matemáticas no se inventan, las matemáticas se descubren. La matemática es el lenguaje que dice cómo está hecho el universo. Entonces, el hombre no creó el universo. No podemos decir que el hombre inventó las matemáticas, las descubre y las utiliza. Es muy diferente a un invento. Un invento es algo que no existe y entonces yo lo creo y pues lo tengo, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor el motor de combustión interna pues es un invento, ¿sí? Es un invento. Pero una cosa muy interesante en los inventos es que siempre existe el descubrimiento. Los motores de combustión interna funcionan una vez que el hombre es capaz de conocer las leyes de la termodinámica, las leyes de la temperatura, las leyes de la física. Y obviamente el hombre no inventa las leyes de la física, no inventa las leyes de la naturaleza, las descubre. Entonces aquí se trata no solamente de un ejercicio de humildad, sino un ejercicio de honestidad. Solo descubrimos. Y tanto así descubrimos que es muy posible que nos demos cuenta que lo que en un momento dado pensábamos antes, ahora, pues, por la profundidad en el conocimiento, por el avance científico y tecnológico, nos demos cuenta que a lo mejor no era así. Entonces, eso es importante. Bien. Entonces, estos grandes matemáticos que fueron Newton y Leibniz descubren el cálculo. Ya lo sabemos, de hecho ya dejamos un vídeo al respecto. Y el tema principal o fundamental del cálculo, tanto en el diferencial como en el integral, es el concepto de límite. Sin el concepto de límite no se puede entender el cálculo. Tanto así que la derivada es un límite y la integral es un límite. Entonces estamos hablando de que la piedra angular del edificio poderoso, enorme, sublime del cálculo, pues reside en el concepto de límite. Y a pesar de la genialidad de estos personajes como Cauchy, como Newton, como Leibniz, como Bernoulli, como Wallis, como el profesor de Newton, que era Tomás Barrow, por ejemplo, a pesar de la genialidad y la gigantez intelectual de estos personajes, no fueron capaces de dar una definición correcta del límite.
ellos tan solo se contentaron con decir que el límite pues era algo que se va aproximando, ¿no? Se va aproximando a una cantidad, pero nunca va a ser igual a ella. De tal suerte que la diferencia entre una cantidad o un número y su límite es casi cero, pero nunca va a ser cero. La diferencia entre un número y su límite es algo abismalmente pequeño, vaya la redundancia, pero me estoy refiriendo a algo que es sumamente pequeño, pero nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero. Entonces, estos personajes no dieron una explicación clara, formal de lo que era el límite. Y estamos hablando de que el concepto de límite descansan ese enorme edificio del cálculo. ¿Sí? Ellos tan solo decían, no, pues es que el límite se aproxima, pero nunca va a ser igual. Y la diferencia entre el número y su límite, ya sea, pues va a ser casi cero. Esa era la explicación que daban estos gigantes intelectuales. Entonces estamos hablando de que el edificio del cálculo estaba su integridad o su, bueno, no su integridad, sino su poder, su poderosa y su poderosa estructura, pues pendía de una definición sumamente trivial, ¿sí? Sí saben lo que es trivial, ¿verdad? Pues trivial es algo como irrelevante, como simple, como lógico, pues, ¿sí? Pero lógico ya el decir, pues mira, pues no lo estás viendo, ¿no? Más o menos así entenderíamos el concepto de trivial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que tuvo que llegar este personaje, Agustín Luis Cuchí, para dar una definición formal del límite. Agustín Luis Cuchí es este matemático, aquí está su imagen, es este que está al principio del capítulo, es este. Fue un matemático que vivió en el siglo XIX. Fíjense, estamos hablando de que tuvieron que pasar prácticamente más de 150 años, porque estamos hablando de que Cuchí vivió en pues sí, prácticamente todo el siglo XIX, sí, prácticamente. Y estamos hablando de que Newton y Leibniz descubren el cálculo pues, en el siglo XVIII, XVI, finales del siglo XVI, XVIII. Entonces, tuvieron que transcurrir casi 150 años para que un matemático diera una definición formal del límite. Y esa definición formal es la que vamos a estudiar aquí y vamos a hacer nada más unos poquitos ejercicios, porque si no, nos va a ganar el tiempo. Bien, esa definición de Cuchí creo que ya me pasé de rosca. A ver. Ay, no puede ser posible. Joven. Oigo. ¿Ya están durmiendo? No, profe, aquí estamos. Aquí andamos, profe. No, ya me los imagino, ahí estaban así escurriéndoles ahí la... Y, sí, aquí estamos, ¿no? A ver, esa es la definición de Cuchí, vamos a explicarla. Fíjense, suponga que una función f está definida en todas partes sobre un intervalo abierto, excepto quizá en un número a en el intervalo. ¿Sí? Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a de L significa
que existe un número epsilon mayor que 0, para el cual existe un número delta mayor que 0, tal que f de x menos L, valor absoluto, sea menor que epsilon, siempre que 0 sea mayor que x menos a, valor absoluto menor que delta. Bueno, yo sé que ahorita se les hizo muy extraño todo esto, vamos a explicarlo. Fíjense bien, vamos a ver si hay aquí alguna, no, a ver si hay alguna grafiquita que nos ayude, creo que no. Fíjense bien, a ver, vamos a hacerlo a partir de aquí. Fíjense cómo tenemos dos números, epsilon y delta. Ambos números son positivos, ¿están de acuerdo? Son muy pequeñitos, pueden ser pequeñitos o pueden ser un poquito grandes, o ya si son muy grandes no tiene sentido, porque estamos hablando de límite. Entonces pensaríamos que son números pequeños o muy pequeñitos, pero positivos. ¿Qué viene siendo esto? Esto que tengo yo aquí, dentro de valor absoluto, viene siendo la distancia. Acuérdense que las distancias son positivas, ¿sí o no? Por eso es que le pone valor absoluto. Entonces, la distancia entre la función y el valor del límite debe de ser muy pequeño, siempre que la distancia entre x y a sea también muy pequeñita entre 0 y delta. Obviamente, para entender esto, solamente lo vamos a poder hacer con un ejercicio, porque, bueno, aquí está más o menos explicado, pero yo creo que es mejor con un ejercicio, para que quede bien claro. Me voy a brincar hasta acá. Miren, aquí están estos cuates, miren. Este es nuestro gran amigo Agustín Luis Cuchí. Prácticamente vivió, pues, en la primera mitad del siglo XIX. Prácticamente su actividad como matemático fue en el siglo XIX, ¿no? Miren, se le llama el padre del análisis matemático moderno. Cauchy fue un personaje muy digno de reconocerle, sobre todo porque fue una persona muy... miren, yo me atrevería a llamarle que es el caballero de las matemáticas. De la misma manera que podemos decir que Gauss es el príncipe de las matemáticas, yo pensaría que el caballero de la matemática es Cauchy o Cauchy, pero generalmente se le traduce como Cauchy. ¿Por qué? Porque fue un personaje que le tocó vivir prácticamente después de la Revolución Francesa. Observen ese periodo vergonzoso que fue la Revolución Francesa, y que sería necesario investigarlo a fondo, con toda la lógica, con toda la verdad, para seguramente la humanidad se dé cuenta de lo mucho malo que hubo y de lo muy, pero muy poco bueno que hubo en ese periodo histórico. La cuestión es que Cauchy era un idealista. Llega la Revolución Francesa, obviamente él era muy niño, era muy pequeñito, no le tocó la época del terror, la época horrible de la Revolución Francesa, sino que le tocó pues ya la parte más o menos de la tranquilidad, porque después de la Revolución Francesa se instala nuevamente, bueno, está Napoleón, obviamente, con Napoleón sí convivió, de hecho fue contemporáneo de Napoleón Bonaparte, y pues se dice que él era un realista, un monarquista convencido, ¿no? Él sabía que para que su patria fuera esa gran nación que fue anteriormente, pues se necesitaba la monarquía, aún a pesar de los errores que pudieron haber cometido
los Capeto, que fue la casa real francesa en esa época. No estamos hablando de Luis XVI, Luis XIV, Luis XV, que pues también habría que investigar mucho acerca de su historia, porque no son tan malos o no fueron tan malos como nos lo hicieron creer. Entonces Cauchy pues era un monarquista convencido. Obviamente llega Napoleón Bonaparte, pues en cierto modo se corona emperador, ¿verdad? Ahí empezamos a ver precisamente las mentiras de la Revolución Francesa. Y Cauchy, pues bueno, acepta el régimen de Napoleón. Obviamente Napoleón pues comete también muchas cosas que pues no, que son bastante cuestionables. Hay que decir que a Napoleón se le considera uno de los grandes héroes de Francia, ¿sí? Aunque acá como que se nos pinta como uno de los malos, ¿sí? Más que qué chistoso. Habría que investigar más. Y bueno, después de Napoleón, ustedes saben, se le confina a la isla de Santa Elena. Bueno, también se le manda a otra isla, se escapa de esa isla, regresa a Francia. Nuevamente Napoleón tuvo unos meses nuevamente como emperador, porque todo el pueblo lo quería. Hay que decirlo que era un tipo que tenía un carisma enorme, pero después pues se le vence en esa batalla de Waterloo y pues se le confina a su última morada, que fue la isla de Santa Elena, donde Napoleón pues reflexiona acerca también de sus muchos errores que como ser humano cometió. Entonces, cuando eso pasa, Cauchy se exilia en Italia. ¿Por qué? Porque él sabía que la república es una forma de gobierno que destruye naciones, ¿no? ¿Sí? Entonces se va a Italia. En Italia enseñan muchas escuelas religiosas, porque él era muy religioso, era una persona muy, pues muy apegada a su fe, él era muy católico, hay que decirlo. Y cuando se instaura nuevamente la monarquía en Francia, porque ustedes saben que después de esa república que hubo después de Napoleón, hay un periodo también de monarquía. Precisamente en esa etapa llega como emperador uno de los parientes de Napoleón, que fue Napoleón II, luego Napoleón III. Estos personajes incluso son muy importantes en nuestra historia mexicana, porque Napoleón, uno de estos parientes, es el que va a apoyar mucho a la monarquía, al Segundo Imperio aquí en México, que fue con Maximiliano de Habsburgo. Va a ser el que más lo va a apoyar, y precisamente fue uno de los sobrinos de Napoleón, ¿sí? Y claro, pues después se derroca el gobierno de Napoleón III y nuevamente queda otra república. Pero Cauchy, a lo que voy es de que fue siempre una persona muy consciente de sus ideales. Se le ofrecieron puestos durante la República, la República Francesa, muy importantes, y él no los aceptó por su convicción política, ¿sí? Bueno, sabía lo que era la República, ¿no? Muy importante saber bajo qué cuestiones se mueve esto de lo de la República, ¿no? Y más en esa época. Entonces, pues bueno, fue un personaje, por eso a mí me gusta llamarle el caballero de la matemática, porque fue como los caballeros medievales, fieles a sus ideales, valientes. Siempre rechazaron todo aquello que sabía que no estaba bien y dejaron para sí lo que consideraban que estaba bueno, a una costa de su propia seguridad o de su propia vida. Ese es este personaje Cauchy, Agustín Cauchy, que sin duda está en el top 10 de los más grandes matemáticos de la historia. Y claro, aquí también tenemos otro personaje, este es alemán,
Carl Wilhelm Weierstrass, que también se le considera uno de los padres del análisis matemático. Pero bueno, ya voy a detenerme aquí porque ustedes ahorita están muy desesperados y aparte de muy desesperados seguramente están con ¿Al profesor se le cayó? Se le fue la luz. joven y se fue la luz, pero regresó luego, luego. Es que ya está lloviendo y acá por su casa cayó un rayo. Entonces ya ven que cuando caen rayos así luego a veces se va la luz. ¿Sí les ha pasado o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por eso pasó eso, ¿cómo ven? Hasta se vio cómo se le apagó la luz, profe. ¿A poco sí? ¿Sí se vio? Se vio. ¿Se espantaron? Poquito nomás. Poquito, Pensé que profe. se le cayó la cámara. ¿Se preocuparon por mí, verdad? Sí, profe. Obvio que Luego, sí, profe. oigan, estoy viendo que faltan como 10 personas. ¿Qué pasó allí? A ver. Creo que a unos compañeros también se les fue la luz y lo sacó. Ah, órale. Sí. Bueno, ahorita nada más estoy ajustando la cámara porque obviamente pues miren, el problema es que pues, luego lo primero que se apaga y hay que esperar a que se reinicie es el internet, ¿no? El módem. Entonces, pues bueno, ese es uno de los detalles. Pero bueno, ya estamos aquí, creo que sí está más o menos. Y pues les voy a compartir entonces ahora sí el libro para que expliquemos todo este rollo de lo de la definición rigurosa del límite con un ejemplo. Es la mejor manera de hacerlo. No, vamos así hablado, ¿no? Digo, ahorita, por ejemplo, pues platicamos un poquito de historia de la matemática, que pues también es interesante, ¿no? A ver nada más. Ok, ahí está.
¿Qué página era? ¿Alguien recuerda? Para ya irnos rápido. Era el 3.1.6, pero no anoté la página. Deje nada más que abra el libro, ¿no? ¿Qué página era? ¿Se acuerdan? Creo que era en la 129, profe. De la que está fuera del paréntesis. 129. Es en la 156 del PDF. Ok, vamos a ver rápidamente. No, es mucho más arriba. A ver, no. Era la 129, profe. A ver, vamos a ver. Bien. Aquí tenemos algunos ejercicios que hay que hacerlos con la definición rigurosa. ¿Cuáles les recomiendo que hagamos? Podemos hacer, por ejemplo, del 7 al 10. Los anteriores están muy facilitos y ya los que siguen, sí es necesario que primero veamos algo en el 7 o en el 10. Entonces, a ver, agárrenselo. Rápido. Podría ser el 9. ¿Eh? Podría ser el 9. A ver. Vamos a ver. A ver, dítenmelo, por favor. El límite, cuando x se aproxima a 2, de 2x menos 3 sobre 4 es igual a 1/4. Bien. A ver, pregunto aquí varias cosas. Primera, ¿puedo hacer sustitución directa? Sí, ¿Sí o no? pues en el denominador no hay algo que pueda indeterminar la No, función. puedo hacer sustitución directa sin ningún temor a que me vaya a quedar mal. Aquí sí tengo la certeza de que haciendo la sustitución directa voy a poder encontrar el límite. ¿Por qué? Porque esta función es una función lineal. Ahí no hay ningún problema. Los problemas nos vamos a tener en las funciones racionales y en las funciones trascendentales. En las polinomiales, a fin de cuentas, esta es una función polinomial, ahí no hay ninguna bronca, ¿sí? Ahí sí, si es una función polinomial, sin ningún problema, yo puedo hacer sustitución directa, a menos de que el ejercicio me diga algo de forma numérica, etcétera. Bien, si yo hago la sustitución directa, efectivamente me va a dar 1/4. Exactamente, efectivamente, este límite vale 1/4, pero no nos está pidiendo que evaluemos el límite. Lo que nos está pidiendo es que, mediante la definición rigurosa, validemos
que ese es el límite. ¿Y cómo es esto? Bueno, acuérdense que la definición rigurosa, se las voy a poner nuevamente, porque sí es importante que esta formulita la tengan anotada en su formulario. ¿Sí? O sea, ya, de cajón, ya a partir de mañana tiene que estar anotada. Si no es que hoy mismo. Es esta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Bien, entonces, esa formulita, aquí hay que identificar las cosas. Acuérdense que la formulita es límite cuando x tiende a A de f de x igual a L, significa que f de x menos L, valor absoluto, es menor que epsilon, y que 0 es mayor que x menos a, valor absoluto menor que delta. Entonces, si yo esta definición rigurosa la aplico en mi ejercicio, me voy a dar cuenta que sería así. ¿Quién es f de x? F de x es esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Voy a trabajar con esta parte. Esta parte va a ser la importante. Esta es la que me va a servir de base. Voy a trabajar con la parte que me relaciona a la función y al límite al cual va a tender la función. Escojo esta parte y es valor absoluto de f de x. F de x es esto. Menos L. ¿Quién es L? El valor al cual se aproxima el límite. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, voy a chambear aquí. Aquí le voy a poner igual. ¿Por qué igual? Pues porque voy a simplificar. ¿Y por qué voy a simplificar? Porque la idea es aquí jugar, divertirme un poquito, de tal manera que esto yo lo meta aquí. O que esto, esta desigualdad que se refiere a la distancia entre la función y el valor al cual tiende sea menor que epsilon. Pero en esta yo meta esta distancia también. Entonces, aquí, bueno, pues si sumo, me va a quedar esto. No oigo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Me queda esto. Y luego, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo factorizar el 2. ¿Están de acuerdo? Me va a quedar así. A ver, ¿todos están entendiendo a eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. Sí. Ahora, fíjense bien. A lo mejor debí de haberlo puesto antes. Pero esta cosita, esta parte del teorema es así. A ver si están de acuerdo, ¿verdad? Que esta para mi ejercicio va a ser así, ¿no? 0 menor que valor absoluto de x menos a, que viene siendo 2, menor que delta. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esto, yo les recomiendo que esto lo hagan mucho antes. ¿Por qué? Porque la idea es que en esta parte del teorema nosotros trabajemos, desarrollemos para que utilicemos esta cosa. Esta hay que meterla aquí. Hay que sustituirla aquí. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, si yo continúo, fíjense cómo ya tengo el valor absoluto de x menos 2. Claro que lo que tengo que hacer es, pues, esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que aquí hay, este es un axioma? Valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos, el valor absoluto de 2 es 2. ¿Están de acuerdo? Oigo. Profe. Sí, profe. Voy a poner así, y entonces ahora sí, ya llegué a lo que quería.
Ya llegué a lo que quería. ¿Por qué llegué a lo que quería? Porque, si se fijan, valor absoluto de x menos 2 debe de ser más pequeñito que delta. Es decir, esto yo lo podría poner así. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces fíjense cómo hay que partir de esta, hacer álgebra, desarrollar, para que yo utilice esta parte al sustituirla aquí. Llegue yo a algo donde pueda sustituir. Y ahí está. Pero esto, ¿quién es esto? Esto viene siendo esto. Y esto viene siendo esto. Y esto debe de ser, ¿qué? Menor que épsilon. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Profe. ¿Qué significa? Que la relación existente entre la aproximación de x con a, que es delta, y la aproximación de f con l, que es épsilon, es esta de aquí. Es decir, la variación en épsilon es la mitad que la variación en delta. ¿Esto cómo lo podemos visualizar? Muy fácil, fíjense bien. Voy a tener que graficar la función. A ver, como es una línea recta, yo sé que pasa por el punto 0, menos 3 cuartos. No oigo. Sí, profe. Y si a x le doy el valor de 3, me va a dar 3 cuartos. ¿Están de acuerdo? Porque sería 6 menos 3, 3 cuartos, ¿no? No oigo. Sí, profe. Y obviamente va a cortar al eje X en 3 medios, que es 1.5. No oigo. Luego, Sí, profe. Sí, profe. esa es la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 3 sobre 4. Ahora, yo quiero averiguar el límite en 2. El límite en 2 es aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Este es x igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quién viene siendo esta cosa? Esta cosa es la distancia entre x y 2 debe de ser menor que delta. Por lo tanto, este valor es x más delta y este valor de por acá va a ser x menos delta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan cuando vimos desigualdades, esto yo lo puedo poner como x menos 2 menor que delta, pero mayor que menos delta. ¿Sí se acuerdan que cuando aplicábamos desigualdades quitábamos el valor absoluto y me quedaba así? Sí, profe. Y entonces, si yo de aquí despejo a la x, ¿qué me queda? Que x debe de ser menor que delta más 2, pero mayor que 2 menos delta. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Nada más aquí en vez de x va a ser 2, perdón, va a ser 2. ¿Sí están de acuerdo? Luego. Sí, profe. Bien, y esta cosita de aquí, este choricín, viene siendo el valor de la función. ¿Por qué? Porque yo la voy a calcular en 2. Yo sé que en 2 la función vale 1/4. Es decir, este valor es 1/4. Este viene siendo el L. Pero tengo un valor que es f de x más 1/4. ¿Por qué? Porque es más L. Y f de x menos 1/4, que es el de acá. Y fíjense bien, con este
corresponde a este y con este corresponde a este. Bueno, ya se nos fue la clase, pero yo lo que quiero que hagamos el día de mañana es darle valores a delta para que obtengamos los valores de épsilon y nos vamos a dar cuenta que van a respetar esta relación. Esta relación, por favor, anótenla por ahí, anótenla, porque mañana lo que vamos a hacer, y quiero que me acuerden, es, voy a volver a hacer esta gráfica y que veamos efectivamente que esta desigualdad es la que me relaciona la aproximación en X con respecto a la aproximación en Y. ¿Ok? Muy bien. Profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Un abrazo. Nos vemos, profe. Solamente, señora.